Amén, amén. Pues muy bien, hoy estamos contentos porque sabemos que Dios tiene cosas bien increíbles para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por su entusiasmo. Y quiero que me acompañes rápidamente a Filipenses 2:13 al 15. Estos días hemos estado hablando acerca de ser como el oro. Y ser como el oro, hablamos de dos partes importantes la semana pasada de cómo es ser una ofrenda líquida delante de Dios. El ser una ofrenda líquida no solamente es el hecho de derramar mi corazón haciendo cosas, sino tiene que ver con el hecho de derramar mi vida delante de la presencia de Dios para que el Señor sea glorificado a través de mi vida. Y eso es una de las cosas más importantes. Hablábamos de tres elementos fundamentales que se utilizaban en medio de estas ofrendas líquidas para que el sacrificio fuera completado en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de estos elementos, hablamos del agua, hablamos del vino, y hoy vamos a hablar del aceite, ¿verdad? Y hablábamos acerca de tres cuestiones, tres partes importantes en nuestra vida que necesita nuestra vida para derramarnos delante de Dios como una ofrenda líquida. Y lo primero era el plan perfecto, el plan correcto de Dios, el lugar donde Él nos puso, los sueños que Él puso, los propósitos que Él puso, son las cosas que están correctamente puestas por Dios para que en medio de todo ello Él sea glorificado. También hablábamos acerca del vino, acerca de la perspectiva correcta, y veíamos la forma en cómo cuando hay una perspectiva correcta no tienes algo que te detenga para poder presentarte delante de Dios. Y hablábamos de esta mujer que derramó el frasco de alabastro sobre nuestro Señor Jesucristo y que ungió su vida y que sirvió como esta parte de ungir al Señor justo antes de que el Señor fuera a la cruz y pudiéramos tú y yo disfrutar de la gracia y el favor que tenemos de parte de Él. Pero hoy quiero que tú y yo aprendamos acerca del aceite en estos pocos minutos que quedan de este servicio. Y quiero que tú y yo aprendamos algo importante del aceite. Y Filipenses 2:13 al 15 dice de la siguiente manera. Pablo estaba hablando aquí acerca de cómo el Señor trabaja en nosotros. Y dice, pues Dios trabaja ¿en quién? ¿Quién trabaja en nosotros? Dios, como el buen alfarero, Él trabaja nuestras vidas. Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de las aflicciones, en medio de la ansiedad, Dios está trabajando con nuestra vida. Y el propósito de todas estas aflicciones que hemos estado viendo a lo largo de estos días o de estas semanas pasadas, el propósito de cada problema, de cada circunstancia no es solamente ver el problema, sino ver lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos y lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Y ese es el gran tesoro que hay en medio de nosotros, que cuando Dios trabaja algo se convierte en un gran tesoro. ¿Ok? Y dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da, ¿qué dice ahí? ¿El qué? El deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjate qué importante, cuando tú y yo vemos esta parte, la unción del Espíritu Santo, hablábamos que esta parte del aceite, el aceite en medio de una ofrenda de libación, una ofrenda líquida, el aceite habla de una representación del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros, que se usaba ese aceite para ungir la vida de los sacerdotes, se usaba ese aceite para ungir la vida de los reyes, y como Dios en lo que Él ha hecho nos ha llamado como reyes y sacerdotes, esta unción del Espíritu Santo viene a ser ejemplificada con esta parte del aceite, y ese aceite nos cubre desde la punta de nuestro cabello hasta la planta de nuestros pies. Y hay un derramamiento de una ofrenda líquida a través del Espíritu Santo que permite que mi vida pueda tener una motivación correcta para hacer y poder hacer o el querer hacer la perfecta voluntad de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y en medio de hacer todo esto es algo muy importante, porque ¿quién es el que Él trabaja en nosotros para que nosotros podamos tener el querer, el desear hacer y el poder hacer?
Y entonces hay una parte importante que Pablo habla después de todo esto en el siguiente versículo. Y dice, hagan todo, dice, ¿sin qué? Sin quejarse y sin discutir. Porque Dios lo que hace es trabajar en mí para poner el deseo y el querer como el hacer, la perfecta voluntad de Dios para hacer lo que a Él le agrada en conjunto con todo lo demás. Dios trabaja en cada uno de nosotros para moldear nuestro carácter de tal manera que en medio de ser una ofrenda líquida no haya un impedimento para que pueda mezclar todo eso y pueda generar un molde mucho más adecuado para establecer su reino y su justicia en esta tierra. Por eso habla Pablo aquí, dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Para que qué? Para que nadie pueda criticarlos. Lamentablemente el día de hoy, la iglesia en general está pasando por estas circunstancias donde no hay un acuerdo. ¿Donde no hay un qué? Acuerdo. Hoy en día todo lo que hemos aprendido, lo que hemos estado viendo en redes sociales, el evangelio ha crecido tanto en una manera muy exponencial que hoy tenemos un exceso de información, y el exceso de información crea opiniones que no son fundamentales en nuestra vida, o que se han vuelto fundamentales pero que carecen del carácter suficiente para mantenernos unidos a fin de que el reino de Dios se establezca. De tal manera que hoy en día la opinión de un cristiano es más importante que lo que la palabra de Dios dice. Y entonces viene toda esta parte donde hay discusiones, donde hay quejas, y entonces todo lo que está a nuestro alrededor puede ver todo eso y dice, entonces, ¿para qué ser como ellos? ¿Para qué ser como Cristo? Y entonces a fin dice, y para que nadie pueda criticarlos. Y hoy en día la iglesia ha perdido el peso de manifestar la gloria de Dios precisamente por estas discusiones y por estos contrapuntos de todo lo que estamos haciendo. Porque muchos han buscado, y hablaba Nancy hace un momento, y es algo que ha puesto Dios en nuestro corazón, el buscar nuestros propios intereses. Servimos a Dios incluso para buscar nuestros propios intereses. Amamos a Dios y venimos a nuestros propios intereses. Ahora, estando en el Congreso, Dios nos permite ver algunas circunstancias donde tuvimos el privilegio de conocer a un chico que se acercó con nosotros. Y este chico nos sacó de onda. Y anduvo con nosotros todos los días. Yo no hallaba dónde esconderme para que no se fuera con nosotros. Pero Dios tenía un propósito no nada más para él, sino para cada uno de nosotros. Y no quería que se fuera con nosotros por todas las situaciones que hay alrededor de cuestión de secuestros y de todo el asunto. Dije, y si no avisa, a mí me van a echar la culpa. Pero Dios en medio de todo eso marca una diferencia y nos hace ver la parte de cómo necesitamos ver la necesidad de todo lo demás y cómo necesitamos ir más allá de nuestro propio interés. Todos fuimos con un interés de ser restaurados, todos fuimos con un interés de que Dios nos hablara, todos fuimos con un interés de que Dios trajera dirección a nuestras vidas. Pero por encima de todo eso hay un interés mayor en el corazón de Dios de decir, por encima de tu necesidad hay una necesidad mayor donde tiene que ser suplida a través de mi amor. Y son cosas importantes que todos sabemos, pero que pocos practicamos o que nos cuesta trabajo practicar porque hay un interés mayor. Y eso es hablando con respecto a esa parte, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque pudimos conocer a sus papás, pudimos bendecir su vida, estaba contentísimo, se afirmó su fe, no estaba seguro de lo que Dios estaba haciendo en su vida y Dios terminó haciendo algo en él. Y eso es algo que necesitamos tú y yo ir más allá. Una ofrenda líquida tiene la capacidad de hacer todo sin quejarse y sin discutir, a fin de que nadie lo critique, no por el hecho de cómo lo ven, sino por el hecho de que somos el reflejo de Cristo en esta tierra. Y dice lo siguiente, continúa diciendo este pasaje, dice, lleven una vida limpia e inocente, una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de ¿quién? Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente que
perversa y corrupta. Cuando hablamos de esta parte de una motivación correcta, hay dos cosas muy necesarias de ver y de aprender o de recordar en medio de este pasaje. Lleven una vida limpia e inocente, ¿verdad? Como corresponde ¿a qué? A hijos de Dios. Y me gustaría que subrayaras esa parte. Te voy a decir por qué. Salmo 119, versículos 9 al 11, habla de algo muy importante. Salmo 119, 9 al 11 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y una de las cosas que la forma en cómo puede alguien mantenerse puro es obedeciendo la palabra. Y esto es un principio importante para ti y para mí, porque llevar una vida limpia e inocente como corresponde a hijo de Dios no tiene que ver solamente con el hecho de las cosas que hacemos o la forma en cómo nos comportamos bien en nuestro día a día. No es el hecho de comportarnos bien, sino de la convicción que tenemos que nuestra vida tiene un propósito y una motivación diferente solamente porque mi vida está comprada por la sangre de Cristo. Y entonces mi motivación no es el hecho de portarme bien y comportarme socialmente bien, sino el hecho de ser un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y continúa diciendo este verso, el verso 10, dice: me esforcé tanto por encontrarte. Fíjate una cosa que está orando aquí David, dice: me esforcé tanto por encontrarte. Hay tantas veces que nos hemos esforzado por encontrar cosas de Dios que cuando las encontramos se vuelven un tesoro. ¿Cuántos nos hemos esforzado por algunas cosas y nos hemos encontrado y las hemos atesorado? Que normalmente es todo lo que hablamos constantemente, porque son un tesoro. Cuando nosotros nos esforzamos por ser este motivo del Espíritu Santo para todos, hay algo que no puede callar dentro de nosotros. Cuando tú y yo encontramos para mantenernos en pureza, la pureza o la santidad no es una cuestión que tenemos que solamente que practicar, sino que viene como consecuencia de un verdadero arrepentimiento sobre nuestras vidas, que nos impulsa a tener la motivación correcta y la revelación viva y fresca que produce el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos caminar en esa vida de santidad. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Yo tengo la unción del Espíritu Santo que me ayuda a ser santo, porque me da la revelación de quién pagó por mi pecado, y en resultado o en consecuencia yo reacciono ante esa gracia. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra, ¿en dónde? ¿En dónde la guardé? ¿Para qué? Para mantenerme en santidad, para no pecar contra ti, para que no haya nada que estorbe mi relación contigo, para que no haya nada que en medio de mis emociones o mis sentimientos me haga fluctuar de la convicción de saber que hay un Dios que pagó por mis pecados. De tal manera que entonces mi motivación sigue adelante y no dejo nada más que mis emociones me guíen. Y decir: es que Dios me dijo que hiciera esto, y al final de cuentas 2-3 horas después Dios me dijo que hiciera otra cosa diferente. Y hoy siento paz con esto, y al final de cuentas no sentí paz con eso y voy a hacer esto otro que Dios me dijo. Cuando somos movidos por las emociones, cuando Dios determina algo, Dios es firme y Dios te manda en un camino y un proceso que son adecuados para que la formación de tu carácter pueda llegar al punto de estar tan motivado por la unción del Espíritu Santo que está dentro de ti, que nada detenga el propósito de Dios de establecer el reino y su justicia en esta tierra. Dios no cambia de parecer en un instante. Lo que cambia en un instante son nuestras emociones. Y nosotros no podemos, como hijos de Dios, por eso dice este versículo de Filipenses 2, dice: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Como hijos de Dios no andamos por lo que vemos. Cuando andamos por lo que vemos, somos movidos a emociones y cambian mis motivaciones. ¿Estamos acá? Y entonces cuando hay un cambio de motivación, entonces la fe ya no actúa. Cuando termina este pasaje dice que no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y entonces cuando hay un cambio de motivación es difícil poder creer en lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas.
Por eso esto es bien importante. Y luego menciona aquí adelante, dice, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mateo 5, 14 al 16 dice lo siguiente con respecto a esto: ustedes son la luz del mundo. Y como una ciudad en lo alto, en una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a quienes, a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿sus qué? Sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y las buenas acciones no solamente no las puedes hacer cuando no hay una motivación correcta. Cuando hay una revelación de parte de Dios, cuando está esta llenura del Espíritu de Dios, cuando hay esta comunión con Dios, tú ves necesidades y no eres movido solamente por el hecho de decir voy a hacer la buena acción del día. Tú eres movido por la presencia de Dios para generar una transmisión de gracia y amor y misericordia sobre la vida de las personas. ¿Me doy a entender? Cuando tú y yo, no sé cuántos de ustedes han sido movidos a misericordia al ver ciertas necesidades. Y tú ves a las personas y dices, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro por esa persona. Pero hay a veces tanto temor de todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor, que hay momentos donde nuestra vida se detiene aunque tenga la motivación correcta. Y la motivación correcta siempre va a producir cosas buenas. ¿Qué va a producir? Cosas buenas, no solamente para las personas, sino para nuestra propia vida. El poder ver manifiesto el poder de Dios a través de cada uno de nosotros. Y eso es a lo que Dios está buscando exponernos en este tiempo. Jesús nunca salió de la sociedad, sino que estuvo inmerso en la sociedad para que la gloria del Padre fuera revelada a todos y cada uno de ellos. Y esa es la parte importante de la motivación. La motivación no está en el hecho de cuánto puedes servir dentro de una congregación, sino cuánto puedes hablar del poder de Dios aún fuera de la congregación. Cueste lo que cueste. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y quiero que tú y yo veamos esta parte, porque cuando hay una ofrenda de libación, cuando hay una ofrenda líquida con una motivación correcta, es el hecho de ver cómo Dios produce autoridad. ¿Qué produce? Una autoridad sobre tu vida. Todos hemos escuchado alguna vez este pasaje que dice que Dios nos dio la autoridad de ser llamados hijos de... no me dejes solo. Y esta autoridad proviene no solamente de lo que nosotros podemos hacer, sino del trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, Dios está trabajando en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Cuando vemos este trabajo, esta autoridad genera una condición tan importante que no importa lo que rodee y no importa lo que suceda después de lo que tú acciones. De tal manera que lo que dice 2 Corintios 10:8 nos hace entender este principio un poquito mejor. Dice, pareciera que estoy jactándome, está hablando Pablo, y dice, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica. ¿A quiénes? ¿No está ahí en 2 Corintios 10:8? Dice, pareciera que me estoy jactando demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica. ¿A quiénes? A ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Y esta autoridad proviene del querer como el hacer, la perfecta voluntad de Dios. Y el hecho de entender que la autoridad no sirve solamente para llevar y tener el control de las cosas, sino para edificar la vida de los demás. ¿Me doy a entender? Ser un hijo de Dios y tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios no es el hecho para sentirnos la última Coca-Cola del desierto, sino para que nosotros podamos edificar la vida de los demás.
Dios por eso te da autoridad. Cuando tú tienes esta conexión con el Señor y derramas tu corazón delante de Dios y empiezas a conectar con la presencia de Dios, entonces lo que empieza a suceder es que yo empiezo a hacer y a tener la autoridad para hablar. Y esta autoridad no solamente es el hecho de creer, y porque a veces confundimos la palabra autoridad con autoritarismo, y no es el autoritarismo, sino la autoridad de manifestar el amor de Dios en toda la extensión de la palabra. Es la autoridad de manifestar la misericordia de Dios en toda la extensión de la palabra. Es el hecho de manifestar la justicia de Dios en toda la extensión de la palabra. Sin limitaciones, sin complejos, sin reservas. Y eso es lo más importante en nuestra vida. Segunda de Corintios 13:10, por favor. Segunda de Corintios 13:10 dice lo siguiente: les escribo todo esto antes de ir a verlos. Y dice, con la esperanza de no tener que tratarlos ¿con qué? Con severidad cuando finalmente llegue. Porque estaban pasando por una situación complicada. Hay cosas allá a su alrededor que estaban buscando atraparlos y seducirlos. De tal manera que la autoridad él no quería utilizarla para corrección, sino quería, fíjate, ¿para qué? Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para fortalecerlos, para impulsarlos y no para destruirlos. Y esa es la realidad de por qué tenemos autoridad. La autoridad de Dios tiene que ver con el hecho de ayudar a fortalecer, a impulsar. El hecho de no nada más es corregir, sino el hecho de ayudar a ser impulsados a que cumplan con el propósito de Dios. Y entonces, Dios nos da esta autoridad para edificar, Dios nos da esta autoridad para manifestar su justicia, su amor, pero y no para destruir. Pero para tener esa autoridad, tú y yo tenemos que estar bajo autoridad. No podemos tener una autoridad de parte de Dios si no estamos bajo su autoridad. Y si estoy bajo su autoridad, yo necesito estar bajo la autoridad de quienes Él ha establecido. De lo contrario, aunque tenga la mayor unción del Espíritu Santo, solamente va a satisfacer mis intereses personales. No sé si me estoy dando a entender. Y en medio de todo esto, tú te puedes dar cuenta, segunda de Samuel 23:15-17. Quiero que veas un ejemplo rapidísimo con respecto a esto. Porque a Dios le interesa más sus siervos que cualquier otra cosa. Y no estoy hablando de mi persona. Estoy hablando de tu persona. Tú eres un siervo de Dios. Lo voy a volver a decir porque usted no está muy convencido. Usted es un siervo de Dios. Comprado con la sangre de Cristo. Santificado para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es usted. Y no nada más estoy hablando de mí. Y segundo de Samuel 23:15 dice lo siguiente: David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Un qué? Un vivo deseo. Subraya esas palabras. ¿Cuántos tenemos vivos deseos aquí? De que algo se cumpla en nuestras vidas, ¿cierto? David tenía un vivo deseo. Tan así, fíjate. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Y entonces, dice ahí, hubo 3 valientes que atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Me encanta este tipo de personas que están sujetas a la autoridad, que lo único que necesitan no son instrucciones, sino solamente escuchar la voz de Dios y accionar. Y hoy tú y yo necesitamos caminar en ese sentido, escuchar la voz de Dios y accionar. No está diciendo, hijo, ve y haz esto. Hay una necesidad, yo actúo en consecuencia de esa necesidad. No sé si me estoy dando a entender. Una ofrenda líquida tiene una motivación tan correcta para tener el deseo y el deseo de querer hacer, para hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tú y yo vemos este ejemplo, ahora fíjate bien, le llevan el agua a David, pero pasó algo muy interesante. Y quiero que tú y yo veamos esta parte. Dice, pero David, ¿qué hizo? Di conmigo, rehusó tomarla.
En cambio, ¿qué hizo? La derramó como ofrenda. ¿A quién? Y dice, no permite el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Y estos son ejemplos de las hazañas de estos tres valientes de David. Y quiero que tú y yo veamos algo muy importante. Dices, qué desconsiderado David. Primero muestra un deseo y a la mera hora es cambiante. Pero lo que él estaba enseñando no era el hecho de decir, yo no quiero tomar esta agua, porque esta agua representa la sangre de tres personas. Y lo que hizo David fue una representación solamente de lo que Jesús hizo por nosotros. No era el hecho de que nosotros diéramos nuestra vida en sacrificio por el hecho de encontrar salvación, sino el hecho de que Jesús diera su misma sangre para que fuera derramada por el perdón de nuestros pecados, a fin de que cada uno de nosotros no pereciéramos, sino que nosotros procediéramos a un gozo perpetuo y un cumplimiento del propósito que Él tenía para nuestras vidas. Una ofrenda líquida derramada delante del Señor a través de un deseo vivo genera un cuidado y una protección. La autoridad que Dios da para nuestra vida, como lo decía Pablo en Corintios, tiene que ver con el hecho de cuidar, de fortalecer, de procurar y de hacer todo lo demás. Lo mismo hizo David con esto, dando a entender algo muy importante. Como rey tenía la capacidad de poder extender este deseo y mandarlos para que la trajeran. Como rey podía tener todo esto, pero cuando vio todo esto, es el hecho de que podía derramar su corazón. Y lo que estaba buscando era realmente el hecho de entender que es más importante el corazón de un siervo, y que Dios está buscando eso, cuidar tu corazón, cuidar tu vida por encima de todo el sacrificio que puedas hacer. Y entonces una ofrenda líquida genera una motivación. Genera una motivación. Dios pone el querer como el hacer, y entonces lo que produce dentro de mí es el hecho de ser transformado para entonces hacer lo que al Señor le agrada. Y entonces cada cosa que yo haga en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, en la congregación, fuera de la congregación, en el lugar donde estoy haciendo ejercicio, en el negocio que Dios me ha dado, todo lo voy a hacer simple y sencillamente para agradar a mi Rey. Una ofrenda de libación produce este querer como el hacer. Desde ese día que veo lo que David hizo, humanamente hablando, fue afianzar su parte de liderazgo, donde él valoraba a la vida de las personas. Él no les pidió, había un deseo genuino de servir al Rey, de adorar, de honrar al Rey, donde no estaban buscando un lugar privilegiado, sino era el hecho de la honra. Cuando nosotros vemos esta ofrenda de libación, este deseo que pone en nuestro corazón no es con el hecho de idolatrar, sino es con el hecho de honrar. Y la honra es uno de los principios más maravillosos que el Señor ha creado para que nosotros podamos ser bendecidos. Si no hay honra, si no podemos honrar en nuestra casa, si no podemos honrar a las personas que hacen algo por nosotros, ¿cómo podremos honrar a aquel Dios que no vemos? Es un principio, no idolatría. A veces creemos que estos hombres podrían haber sido idólatras. No, porque estaban haciendo algo que Dios les mandó a hacer, algo que Dios puso el deseo de honrar a su Rey. Y a veces perdemos esta motivación de honrar y perdemos bendición simple y sencillamente porque creemos que no es importante la honra. ¿Me estoy dando a entender?
Tengo 2 minutos. Hechos 16. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí? Okay. Puedes venir, Aldo. Tráetela acá le sigues, tocas y escribes, o sea, te creas. Hechos 16. Fíjate, está contando aquí algo muy importante. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos. ¿De quién? ¿Sí está leyendo conmigo? Sí. ¿Qué gritaba esta mujer endemoniada? Estos son siervos del Dios Altísimo. No te preocupes cuando un endemoniado diga: ahí va un siervo de Dios. Sabes, hoy en día no hay tantos endemoniados que anden diciendo que van los siervos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida se ha convertido en una vida de intereses más que manifestar la gloria de Dios donde quiera que vamos. ¿Sabes por qué hoy no hay gente que reconozca al Señor en nuestras vidas sin necesidad de hacer algo por ellos? Porque nuestra vida se ha vuelto una vida de intereses y hemos perdido la motivación correcta. Nuestra motivación está en que Dios nos bendiga. Nuestra motivación está en que Dios nos saque de los problemas y las aflicciones en las que estamos. Nuestra motivación no está en que el Rey sea glorificado. Tal vez sí, y no estoy juzgando el hecho de que no lo hagamos, pero hay un peso mayor en nuestros intereses que en que la gloria de Dios se manifieste. Y continúa diciendo aquí: y han venido para decirles cómo ser salvos. Y esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, que le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante, ¿qué hizo? El demonio la dejó. Y la esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas, los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Y toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos, y les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Y enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera, los golpearon severamente. ¿Cómo los golpearon? Severamente. Y después, ¿dónde los pusieron? En la cárcel. Y luego le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies. ¿A dónde? Al cepo. Y alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, ¿qué hacían? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, y dio por sentado que los prisioneros habían escapado, pero por lo que sacó su espada para matarse. Y verso 28 dice: Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Y quiero que tú veas algo bien importante. Cuando nuestra vida tiene el querer como el hacerla por la perfecta voluntad de Dios, nada importa, nada alrededor importa emocionalmente. Pablo se había exasperado y hizo que esta mujer fuera liberada,
Pero en medio del problema no era que fuera liberada, sino que eso iba a traer una consecuencia. Y la consecuencia fue que los encerraran en la cárcel, los golpearan, los pusieran en lo más profundo de la cárcel, y sobre todo ese castigo fueran allí puestos de tal manera que no pudieran escapar. Y la motivación de ellos no estaba en el hecho de decir, Chihuahua, ¿por qué? Yo no me puedo imaginar a un Silas, o tal vez me lo imagino de esta manera: Pablo, ¿para qué hiciste eso? ¿Por qué le sacaste el demonio? Lo hubieras dejado que siguiera hablando. Eso era mejor. Eso era mucho mejor, que siguiera hablando, porque entonces así llamamos la atención de todos y todos vienen al arrepentimiento. Pablo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero no hay un relato con un Silas quejumbroso. No hay un relato con un Pablo de decir: ya ves, Silas, te dije que corrieras más rápido. No hay un relato como ese, sino en un hecho donde en medio de manifestar la gloria de Dios, yo sé que van a venir cosas muy difíciles, pero la motivación correcta en mi corazón me va a permitir permanecer firme. Y una de las cosas que me hace permanecer firme en cosas difíciles, no movido por mis emociones, es el hecho de que yo pueda derramar en medio de las situaciones difíciles, con la motivación correcta, por encima de la cárcel, por encima de la prisión, por encima de los golpes que puede darte la vida. Es el hecho de poder estar alegre, y aún en medio de estar en la cárcel y estar sentado en el cepo y estar amarrado y todo golpeado y lacerado, lleno de heridas, es el hecho de poder decir: estar contigo. No hay otro lugar en donde yo quiera estar. Estar contigo es la mejor parte de toda esta historia.